Buenas noches, hermanos, hermanas. Damos gloria a nuestro Señor por permitirnos reunirnos y poder hacer un resumen de todo lo que hemos aprendido durante la semana acerca de los libros que vamos a tratar en el estudio de esta noche. Primero vamos a encomendarnos a nuestro Dios para que sea su santo y bendito Espíritu dirigiéndonos durante todo lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y buscamos tu Santo Espíritu en este momento para que sea Él que nos dirija en el estudio de resumen de tu palabra. Que cada cosa que salga de mi boca sea ministrada por tu Santo Espíritu, Señor. También prepara a cada oyente, el cual compartirá también sus experiencias en testimonio de lo que ha aprendido en la noche de hoy, sabiendo que tu palabra nunca llega vacía, Señor. Te pedimos desde ya que quite todo obstáculo, Señor, que impida desarrollar el estudio que vamos a compartir en breve. Aquellos que aún no se han podido conectar, te pedimos, Señor, que quite también cualquier piedra de tropiezo, que interrumpa que ellos también estén aquí. Y damos gracias por las personas que se han conectado en la noche de hoy. Bendice sus vidas, bendícenos conforme a tus misericordias. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Normalmente, como Ministerios, Glorias y Maravillas, le damos la bienvenida a este estudio y resumen de la palabra de nuestro Señor. El objetivo es, como tenemos de costumbre, iniciar a las 8 y dimos 10 minutos de gracia para aquellos hermanos que no se han podido conectar. Sin embargo, respetando a aquellos que ya están conectados, damos inicio al estudio de la palabra de hoy. Sabemos ya recordarles que las dudas durante el tiempo vayan a notar que puedan surgir, vayan tomando notas para luego entonces responder. La idea es terminar a las 9:30 de la noche todo lo que vamos a desarrollar hoy. Pues arranquemos. Hoy tenemos también el gran privilegio de compartir con cada uno de ustedes el estudio de dos profetas menores. Vamos a iniciar primero con Sofonías. Profetas menores no quiere decir que haya alguna discriminación con ellos, sino porque su mensaje se mide por la longitud. Bien, esto no nos resta importancia a cómo Dios los utilizó como profeta o como profetas para llevar la palabra de nuestro Señor a cada uno de los oyentes de esa época y en el día de hoy, ¿verdad? Aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Pues teniendo Biblia en las manos, pues vamos a iniciar y hacer un recorrido sobre todo lo que vimos durante toda la semana. Acerca del profeta Sofonías, poco se conoce de este autor. Este profeta, no se habla mucho de la genealogía de él. Sin embargo, su reino se concentra en Judá y también con el rey Josías, cuyo reino fue uno de los primeros que él predicó y tuvo, pues, verdad, la encomienda de profetizar lo que iba a ocurrir. Vamos a ver los aspectos generales del libro de Sofonías. Es un profeta que su encomienda era compartir el juicio del Señor, pero también la restauración. Sofonías profetiza durante el reinado de Josías, rey de Judá, pues aproximadamente entre los años 640 y 609 antes de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Sofonías del día del Señor se le advirtió a Judá que los días finales estaban cerca, a través del juicio divino por la mano de lo que vimos de Nabucodonosor en los años 605 y 586 antes de Cristo. Eso lo vemos en Sofonías 1 del 4 al 13. Sin embargo, también podemos ver más allá
de esto, el cumplimiento de los juicios del Señor, y también como lo vimos, lo podemos ver con el profeta Daniel, que también profetizó acerca de esto. La expresión usada por este profeta es la expresión del día del Señor. En él Dios lo utiliza para hablar acerca de la tribulación y la destrucción y la desolación del pueblo de Judá, producto de su pecado. Sin embargo, también en estas predicciones que él tuvo, pues también se exhorta al pueblo a buscar al Señor, ofreciendo un refugio en el medio del juicio. El profeta Sofonías, pues habla acerca de un juicio divino sobre Judá y las naciones que estaban, o sea, vecinas alrededor de este rey, del reino de Judá, donde estaba bastante corrompida por la idolatría, la injusticia y la rebelión contra Dios. Sin embargo, también el libro, pues, nos ofrece el mensaje de esperanza. Dios en sus inmensas misericordias, en nuestro pecado, hay una corrección, pero también hay una restauración cuando de verdad, pues, hay un arrepentimiento genuino en la vida de cada uno de sus hijos. Tenemos que tener mucho cuidado en el tema de que Dios es misericordioso, cierto, es un Dios que te restaura en su misericordia, pero también es un Dios de ira, y eso lo podemos ver si hacemos recorrido un poquito más atrás, en el Éxodo, como en la ira que presentó el faraón, y lo pudimos estudiar, cómo mandó plagas de destrucción a esa nación por la desobediencia de faraón en el impedir que su pueblo saliera de Egipto, ¿verdad? Y ser liberado usando como recurso a Moisés. Realmente, cuando estuve estudiando el libro de Sofonías y con la Biblia en mano, ¿verdad? Como lo hemos comprometido a hacer un estudio semanal y aquí ver el resumen, vemos la desobediencia, pero extrema, del pueblo de Dios, de Judá, donde él tuvo la verdad, la, la encomienda del Señor de, de profetizar. Y eso lo podemos aplicar. Recuerde que eso es aplicable al día de hoy, en nuestras vidas, donde vemos tanta maldad, donde vemos cosas que los que somos un poquito más adultos nos está tocando ver, y nos preocupamos por lo que podrían ver nuestros hijos en esa desobediencia hacia la voluntad, hacia los mandamientos, hacia las leyes del Señor, que se han usado por siglos como referencia para implementar la verdad secularmente. Sin embargo, aprobando leyes como es el aborto, como es también a los niños, que cuando uno está en esa edad de la pubertad, niños, niñas, de aprobar que cambien su sexo, con la famosa ideología de género y satánica ideología de género, las consecuencias de eso ha traído que niños, cuando ya se someten a esos procedimientos, se suicidan, porque el cuerpo del Señor lo creó perfecto. Y también cómo el valor de la vida se ha visto tan vulnerable, y de los buenos principios, a aprobar en ciertos países, pues matar a esos bebés, sabiendo nosotros como cristianos que desde la concepción ya hay vida en ese cuerpo, y que quien la da y la quita es el Señor. Una observación: si nos fijamos que cada vez, y lo vemos aplicándolo como les comenté al día de hoy, esos países que se han alejado del Señor, y la profecía la vamos a ver más adelante cumplirse en el Nuevo Testamento, pues van a ser destruidos, van a pasar por esas consecuencias del pecado. Aunque hay un remanente que sigue a Dios, se van a ver reflejadas en la destrucción de esas naciones, donde este tema de la guerra y de poder para seguir implementando esas malas, eh, esas cosas malas que están impactando al mundo, realmente se van a ver reflejadas en destrucción de la humanidad.
Viendo una panorámica de Sofonías, Sofonías nació durante el tiempo de Manasés, que era rey de Judá, y era bisnieto de Ezequías. Aquí podemos observar que él formaba parte, ¿verdad?, de la realeza. Dios utiliza para glorificarse, llevar sus profecías, a quien la vemos en la Biblia, a quien, con quien él se plazca. Puede usar a una persona común y corriente, pero también ha utilizado intelectuales, ¿verdad? Lo vemos como Daniel, también que formaba parte también de la clase, vamos a llamarle alta, del tiempo donde Dios le permitió, pues, llevar sus profecías, la que la implementamos al día de hoy. También podemos ver cómo Dios se glorifica también en el Nuevo Testamento, siguiendo en ese orden de personas intelectuales, con Pablo, que era conocía las leyes, vamos a decir que era abogado, y también como Dios lo utilizó para que su palabra fuera llevada a Roma, a los gentiles, a los griegos, porque era judío, pero también era griego de nacimiento, digo, perdón, era romano, pero nació en Roma, pero era judío. Entonces él realmente, el Señor se glorifica con quien él quiere para llevar su palabra. Sofonías advierte a sus oyentes de la invasión que vendría sobre Judá y describe los pecados horrendos, ¿verdad?, en idolatría que tenía el pueblo de Dios, los judíos en ese entonces. Esta invasión también prefigura el futuro del día del Señor, en que se escriben los detalles de la ira del Señor, que Dios nos guarde de la ira del Señor, porque realmente el juicio sobre las naciones va a ser, tal vez no nos toque vivirlo, pero lo vemos en Apocalipsis. Muchas personas tienen temor de leer Apocalipsis por las cosas que van a ocurrir. Sin embargo, nuestra responsabilidad es llevar la palabra del Señor, de ese plan de salvación, y explicar las consecuencias del pecado, aunque sea doloroso a nuestras familias, a nuestros hijos, aquellos que no conozcan del Señor. Pues hay una esperanza, pero también hay consecuencias si no reconocemos que somos pecadores y que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar y redimir de nuestros pecados. Sofonía ofrece esperanza a todos los que buscan a Dios. El principal, y el cristiano no debe permitir que ninguna cosa que no venga de él distraiga, ¿verdad? Distraiga el centro, que es Cristo. Que sea Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo la prioridad y el centro de nuestras vidas. Sofonías profetizó durante, como el reinado del rey Josías. Este fue un periodo, hermanos, hermanas, de reformas religiosas tras el reinado de los monarcas, que es lamentable esto, pero cómo fueron influenciados, y tenemos que tener mucho cuidado al momento de juzgar, porque es más fácil, si estamos flojos en la fe, que alguien que no conozca del Señor nos puede influenciar, que a veces nosotros podamos influenciar a alguien que venga de ser utilizado como siervos inútiles, de traer almas a los pies de Cristo, ganar en victoria almas para Cristo. Entonces, en este periodo, realmente la idolatría, que es aborrecida por nuestro Señor, pues estaba a flor de piel. Ya Satanás ve la debilidad del hombre en esa necesidad de buscar cosas, teniéndolo todo con Dios, como dueño de la plata y el oro, de experimentar. Mucho cuidado con experimentar. Cuando comenzamos a experimentar, estamos distraídos y entonces perdemos realmente cuál es el objetivo, ¿verdad? De como cristiano, de su dependencia, la dependencia absoluta sobre el Señor, descansando siempre en Él y dándole la gloria a Él. Dios, la ira de Dios se puede despertar cuando nosotros, su gloria, primero no queremos glorificar nosotros y glorificamos otras cosas que no sea Él. Dios es muy celoso con eso. Asiria estaba en total declive, mientras que Babilonia, pues entonces emergía como una gran potencia en ese entonces.
La economía de Judá estaba marcada por la desigualdad, la corrupción y la opresión de los más vulnerables, que son los pobres. Gran, gran parte de las bendiciones finales que se anunciaron y que estaban por cumplirse, trae como conclusión las profecías mesiánicas que hablan sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, en lo que respecta a las principales enseñanzas que se podemos identificar en este resumen del libro de Sofonía, de este profeta menor, pues pudimos identificar las siguientes, que es Dios juzga el pecado, pero lo juzga con justicia, ¿eh? Y la idolatría y la corrupción van a traer siempre consecuencias, lo mencionamos al principio. Dios es un Dios de misericordia, pero tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Dios es soberano sobre todas las naciones sin excepción. Y Dios ofrece en ese tiempo de tribulación, de desobediencia de sus hijos, la restauración a los humildes de corazón. El profeta Sofonías también, pues, anuncia el día de Jehová, como un evento de juicio divino. El castigo divino que describe este profeta surge de la santidad de Dios, como Dios demanda la santidad y la justicia de su pueblo, hermanos. Es verdad que castiga a los que permanecen en pecado. Sin embargo, también nuestro Dios es misericordioso y fiel en sus promesas. Esta promesa de misericordia, pues es obviamente para ese remanente fiel que se encuentra bajo la protección, el consuelo de nuestro Dios cuando llegan días de oscuridad, ¿verdad? Y que se van a aproximar, ¿eh? Cuando hay situaciones en medio de la oscuridad, cuando invocamos su presencia y reconocemos que sin Él no somos nada y que con Él somos más que vencedores por la sangre derramada por Jesucristo, producto de nuestro pecado, si descansamos en Él, el Señor es fiel para protegernos, para guardarnos. Y va entonces a los justos, lo va a ratificar en esa promesa del pacto que hizo, si nos vamos también desde Génesis con Abraham, que gente de todas las naciones van a adorar al Señor y su pueblo va a renovar su fidelidad delante de él como rey de reyes y señor de señores. El carácter de Dios se ve reflejado en las profecías de Sofonías. Le hemos identificado en cuatro aspectos, que son, tenemos un Dios que juzga, pero también tenemos un Dios que es justo, que es amoroso, que es fiel, pero también es un Dios que se puede irar. Pero no, Dios es amor, puro amor. Él se puede irar por nuestros pecados y por la desobediencia. La palabra de Dios a través del profeta Sofonías lo dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová y gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de rublado y de entretecimiento, día de trompeta, donde se alzará sobre las ciudades fortificadas y sobre las otras torres. Esto lo vemos en Sofonía 1 del 4 al 15. Aunque Sofonías fue usado por Dios para llevar sus profecías y explícitamente habla del juicio de Dios, aquí podemos, si recordemos siempre que vamos a ver el Antiguo Testamento y respuestas ya confirmadas en el Nuevo Testamento a través de Cristo, donde nuestro Señor y Salvador está presente,
como el poderoso, que pues va a traer salvación a nosotros. Y en todo este proceso de desobediencia y restauración, pues las profecías que llevó Sofonías, pues hablan claramente de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dentro de las citas bíblicas, vamos a decir más destacadas, que se refleja todo este proceso de las consecuencias del pecado y también la restauración de nuestro Señor, pues tenemos y compartimos con cada uno de ustedes varias citas. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Eso lo vemos en Sofonías 1:14, que es un llamado a tomar en serio el juicio de nuestro Señor. O sea, es verdad que Dios es Dios de misericordia y de amor, pero también es de ira. Y eso se va a ver en los impíos, en los desobedientes. Así que cada uno de nosotros en algún momento tal vez nos podemos enfriar o nos dejamos atraer de el Satanás sabe, señores, las debilidades de nosotros y más aquellos que buscamos de él, sabe cómo atacar en medio de circunstancias y te presentan esas cosas que te dan gozos pues espontáneos. Yo recuerdo que a mí, antes de conocer al Señor, pues mi hobby era bailar. Inclusive yo creo que les había comentado, me certifiqué como profesor de bailes de salón. Y cuando ya yo vengo a los caminos del Señor, el Señor me quitó ese deseo. O sea, yo dije, wow, cuando el Señor hace la obra, te lo quita de raíz. Sin embargo, en el proceso de mi conversión, perdón, yo comenzaba a recibir llamadas de amigos y amigas invitándome a fiestas porque Satanás entendía que esa era mi debilidad. Claro, tenemos muchas debilidades, pero como era algo que fue crucial para mí tomar la decisión de dar el paso de arrepentimiento y de esta reconciliación con el Señor, pues el enemigo la usaba como herramienta de atracción, pero ya a mí no me llenaba de gozo, ya me llenaba de gozo otras cosas como era adorar al Señor, conocer más de su palabra y la coinonía entre mis hermanos y hermanas en la iglesia. Otras de las citas bíblicas destacadas está, entonces daré yo a los pueblos labio limpio. Eso es de Sofonías 5:9, la cual nos habla que Dios va a restaurar y va a tener una auténtica adoración, o sea, pura, a través de sus fieles y que se va a transmitir, ¿verdad? En esa adoración pues pura de sus hijos hacia Dios. También tenemos el Sofonías 2:3, la cual dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que nos lleva y nos dice que la salvación será en humildad, pero también en arrepentimiento. Otras de las citas está en Sofonías 3:17, donde dice Jehová está en medio de ti, poderoso. Dios se goza pues en salvar a su pueblo, hermanos. Dios no solo trae juicio, y lo vemos en los estudios de los profetas menores anteriores, sino que también es como en amor, pues es un Dios que nos restaura. Dice también en Sofonías 2:11, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá todos los dioses de la tierra y desde lugares se inclinarán a él todas las tierras, yo diría todas las naciones. Pues obviamente aquí, en esta cita bíblica se nos habla acerca de la declaración de la soberbia de Dios sobre las naciones, pero también su victoria final sobre la idolatría. No la idolatría solamente en ese momento, la idolatría a dioses falsos de piedra, sino también la idolatría que podemos vivir en el día de hoy a nuestro ego en el conocimiento tal vez de la palabra. Mucho cuidado con eso, hermanos, hermanas, a que yo soy perfecto, mucho cuidado con eso, aunque yo no me equivoco, a que otra idolatría la podemos tener y se puede reflejar en esa superioridad que podemos reflejar en nuestra carnalidad frente a los demás. O sea, quiero hacer esa diferencia porque no solamente se basa en idolatría de, de una estatua, ¿no? O de dioses falsos, sino al día de hoy
Mucho cuidado con ese tipo de idolatría, que es auténtica idolatría y que Dios también aborrece cuando nuestro ego se puede incrementar con mis mi prójimo, con mi esposo, con mi esposa, con el entorno en el cual Dios me ha permitido desarrollarme para glorificar. Mucho cuidado con eso. Dice, ni la plata ni el oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en fuego de su celo, porque ciertamente la destrucción apresurada hará que todos los habitantes de la tierra. Eso está en Sofonía. Aquí está clara una advertencia, ¿verdad? De la futilidad de confiar en las riquezas materiales en el día del juicio, sabiendo que el dueño de todo es Dios. Jehová es justo y está en medio de ella. No habrá injusticia. Cada mañana saca a la luz su juicio. Nunca falta, pero el perverso no conoce la vergüenza. La vergüenza. Entonces, eso Sofonías 3:5, que enfatiza la justicia, pues inquebrantable de nuestro Dios contra la maldad de los hombres. Gloria a Dios. Dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Eso lo vemos en Sofonías 1:7. Aquí se habla, pues obviamente, del juicio como el sacrificio que ha preparado nuestro Dios. Y la imagen es solemne y recuerda la inhabitabilidad del juicio de Dios. Otras de las citas es también que hablan, destacadas, está, he aquí que en aquel tiempo yo me apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. Sofonías 3:19. Aquí muestra por la misericordia de Dios hacia su pueblo, hacia un pueblo sufriente. Recuerden que producto del pecado del pueblo de Dios, o sea, del pueblo de Israel, cómo se dividió entre Israel y Judá, pues fue invadido por otros reinos y naciones y tuvieron que someterse nuevamente a la esclavitud, ¿verdad? A la esclavitud, luego producto del pecado. Sin embargo, la misericordia del Señor pues se ve manifiesta en todas las profecías que hemos visto al día de hoy, y esto incluye al profeta Sofonías. Si vemos una vista pues panorámica de este profeta, cuando se ven las manifestaciones externas y también de ese avivamiento que el Señor les exhorta a su remanente, que sigue siéndoles fiel, pues Dios nos da ese discernimiento de cuál es su propósito. ¿Ven? Al observar pues más internamente, podemos ver ya la seriedad del pecado, no importando, a veces muchos dicen, he escuchado mucho que dicen mentiras blancas. El pecado es pecado, hermano. O sea, igual al que mata, al igual al que miente, al igual que roba, al igual que aplica hechicería en sus vidas, el pecado es pecado. Entonces, aquí vemos que es realmente necesario que el mensaje del juicio de Dios se escuche en todo este proceso de idolatría y desobediencia del pueblo de Dios. Sofonías predica al pueblo de Judá, que es el profeta del día del Señor. En todo este proceso, ¿verdad?, de profecías, Sofonía advierte a cada una de las personas que se le escucharon, la nación de Judá, sobre la invasión que vendría sobre Judá, y también él describe los pecados que, que han airado a nuestro Señor. También él predica o preside acerca del juicio sobre las naciones que sometieron a su pueblo, ¿verdad?, a esclavitud y en maldad, porque también en este proceso, pues, tanto los pecadores como los justos tuvieron que vivir esa consecuencia.
Sin embargo, el remanente del Señor estaba bajo su protección. Sofonías ofrece en todas estas tribulaciones de destrucción del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, pues hay una esperanza a que todo el que busca al Señor en arrepentimiento va a tener una respuesta de misericordia al Señor, porque Dios conoce las intenciones del hombre, pero más la profundidad del corazón de sus siervos. El cristiano no debe realmente permitir que ninguna cosa tenga precedencia en él. Dios debe ser la principal prioridad en la vida de los que siguen al Señor, de sus siervos. Sofonías también tuvo el gran privilegio y encomienda de hacer cánticos de juicio y la misericordia de Dios sobre un pueblo en desobediencia, la cual le vamos a compartir con cada uno de ustedes a continuación. Sofonías es un tropetazo del juicio de Dios sobre la iniquidad de los hombres, pero también es un dulce cántico de la restauración para ese remanente, que quede claro, para el remanente fiel a Dios. El profeta Sinfonía nos presenta un Dios que es fuego consumidor, pero para los impíos, pero también es un refugio seguro para que aquellos que le temen y le siguen en espíritu y en verdad. Aquí encontramos el terrible anuncio pues, del día de Jehová, que es un día, como lo mencionamos anteriormente, de destrucción, de oscuridad, pero también la tierra, perdón, la tierna promesa de un redentor que canta sobre su pueblo con amor, con alegría, con gozo. La promesa, esa promesa de paz, hermanos, hermanas, y de seguridad para Israel en un tiempo cuando su rey estaba en medio de ellos, se cumplían cuando Cristo, se van a cumplir o se van a ver cumplidas cuando Cristo regrese a juzgar y a redimir el mundo. Sabemos que cuando Él muere por nuestro pecado y crucificado y resucita, pues nuestro Dios ascendió a los cielos y después de su resurrección, también en sus promesas, en las cuales creemos en fe, pues Él va a regresar y establecerá una nueva Jerusalén sobre la tierra. Y eso lo vemos en las profecías de Juan en el libro de Apocalipsis, que esto está, o sea, a veces muchas personas dicen, oye, el mundo se está acabando, solamente estamos viendo nosotros, no sé si nos va a tocar, solamente Dios lo sabe, ver pinceladas de las consecuencias del pecado, pero también de la restauración y cómo Jesús va a venir a buscar a su pueblo, a su rey, para que reine con él en la Nueva Jerusalén, preparando morada para cada uno de nosotros. Ese es el día que nosotros, la gran recompensa, no por porque lo merezcamos, sino por la gracia y misericordia del Señor a su pueblo. Que realmente sigamos siendo fieles, sigamos reflejando a Cristo en nuestras vidas, sigamos predicando su palabra, sigamos trabajando y conociéndole más hasta este gran privilegio de estudiar su palabra durante todo el año y hacer ese resumen y esa intimidad que se vea reflejada en un resumen que compartimos con ustedes cada jueves. Los habitantes de Jerusalén pues pensaban que su posición como pueblo elegido lo iba a librar, y eso no es así, del juicio, y eso lo vemos cuando ya Jesús cumple y estaba preparado para trabajar en su ministerio, como los fariseos entendían que por ser pueblo elegido y por el sacerdocio que elegía, que ejercía, pues tenían la salvación asegurada. Pero esa salvación, porque verdad que ellos llevaban la ley, implementaban en sus vidas la ley mesiánicas,
pero se volvieron egocéntricos, se volvieron realmente el enfoque de esa misericordia y cómo el Señor transforma, se vio reflejado en esa egocentricidad, en ese orgullo, ¿verdad? Y sintiéndose superiores a los demás. E implementando las leyes de una forma más en juzgar que en ver la misericordia del Señor reflejada en ellos y que ellos la vieran también reflejadas en aquellas personas necesitadas o que se incumplían, por ejemplo, el Sabbat, algo que el Señor Jesús, que es el Dios y que el creador del Sabbat, eh, cuando Jesús comenzaba a hacer los milagros, cumpliendo como les mencioné, ya con su ministerio, anunciando que era el Mesías, hijo de Dios, como comenzaban, como buen dominicano, a caerle atrás cuando él hacía cosas que se hacían en el famoso Sabbat. Pero ¿por qué Dios no va a tener misericordia cierto del Sabbat para curar, para llevar su palabra, para proveer pan a que al necesitado? Porque Jesucristo obviamente existe desde antes de la creación y es Dios, ¿verdad? Reflejado en la Trinidad. Sabemos que tenemos un Dios trino y Jesús, pues, estuvo desde el principio de la creación y donde se desarrollaron toda lo que fue la construcción o de un pueblo de la nada, el pueblo de Israel, pues era el mismo Dios ahí hablándole a esa ley mesiánica a Moisés para que se implementara en el pueblo judío. Luego de ver y compartir con ustedes este análisis de Sofonías en el Cántico de Juicio, tenemos tres preguntas para reflexionar, hermanos. La primera, ¿estoy yo preparado para ese día del Señor? ¿Vivo con la convicción de que Dios es santo realmente y es justo? Y como última, esta viene una idea, este bien de confrontación. Hay áreas en mi vida que necesito redimir ante Él antes de que su juicio llegue. Wow. O sea, aquí nos confronta, pero también nos dice, ¿tú estás preparado? Ese pecado que recuerde que nosotros podemos hacer cosas ocultas, está bien, perfecto, pero recuerden que nuestro Dios lo ve todo. Ah, no, yo realmente le voy a pedir perdón al Señor, me voy a arrepentir más adelante, o vengo a los caminos del Señor siendo joven, no, porque estoy muy joven y yo tengo que experimentar y conocer. Yo escuché a una persona que entendía que era temerosa del Señor, dejar que sus hijos, tenían tres varones, pues comenzaban a experimentar, siendo cristianos ya y bautizados, dos de ellos, que experimentaran el mundo para que conocieran. Ahora míralo ahí las consecuencias. El pequeño, que todavía no había dado ese paso, al ver que su papá era tan permisivo, los dos mayores se corrompieron, salieron de la iglesia, porque él le dio, eso le entregó a Satanás a que experimente, porque sabe que Satanás, a veces vemos el cristianismo que todo es, no se puede, no es permitido. Claro, es que nosotros nos regimos por las leyes del Señor, porque si le damos participación y abrimos la puerta a nuestras concupiscencias, vamos a caer en pecado y el enemigo dice, este es de lo mío. ¿Entiendes? Entonces, obviamente hay placeres terrenales que son atractivos y más para los jóvenes que no han definido o no tienen bien identificada su personalidad, aunque sabemos lo que es el bien y lo que es el mal, pues son muy vulnerables a dejarse atraer de los beneficios o de las cosas atractivas que ofrece el mundo, sabiendo que el gozo que tenemos en Dios permanece para siempre, no importando que haya tristeza o muerte o escasez, pero el gozo que ofrece el mundo es temporal. Continuemos. La importancia para nosotros en el día de hoy de lo que profetizó Sofonías. Entiendo que luego de hacer este resumen, lo que vimos todo en la semana, en estas tribulaciones, producto del pecado, adoración a dioses falsos, al dios Baal, y perder la dirección del único Dios que es Jehová de los ejércitos, y en esa restauración que el Señor en su misericordia pues nos promete a su remanente,
yo entiendo que una de las principales es la promesa de paz y de esa seguridad para Israel, que se va a ver reflejada, recordémoslo siempre, vemos Israel porque se profetizó en ese momento. Si vamos al Nuevo Testamento, pues se ve reflejada que cuando se cumpla, cuando Cristo pues regrese a juzgar y redimir al mundo para él mismo. Sofonías nos dice en Sofonías 2:3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra de juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis juzgados en el día del enojo de Jehová. O sea, pero habla de la misericordia. El libro de Sofonías nos lleva a examinar nuestras vidas en arrepentimiento del pecado, hermanos. Nos guía a confiar en la justicia y misericordia y en la soberanía de nuestro Dios. Nos insta a no poner nuestra seguridad en las riquezas o el poder humano, sino que este nos recuerda que el juicio de Dios es real y que vendrá sobre el mundo, hermanos, hermanas. Va a venir el juicio de Dios, pero tenemos a alguien que nos va a justificar, que es Jesucristo, y que nosotros también debemos esperar con esperanza esa restauración que el Señor va a tener sobre su pueblo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El mensaje de Sofonía en estas profecías que llegó al pueblo de Judá, pues el mensaje era bastante claro. Como es, Dios es justo y castiga el pecado. Y el juicio de Dios es real y viene sobre quién, es sobre los pecadores. O sea que a veces, como cumpliendo con la gran comisión de llevar al evangelio, que a veces tenemos dudas, porque sabemos que Dios da dones, hay una diversidad de dones en el canto, en el servicio, en la predicación de su palabra y también en la evangelización. Puede ser que yo no tenga el de la evangelización, pero tengo la obligación de hablar de mi testimonio, de lo que yo era antes y cómo el Señor me transforma. Cumplir con esa gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Nosotros no somos los que salvamos, ¿eh? Cuidado, haz tu parte. Inclusive el Señor a veces nos frustramos, nos dice que cuando llevamos su palabra y aquellos se burlan de nosotros o nos cierran las puertas o pueden tener comentarios no gratos, que nos sacudamos las sandalias, nos sacudamos los zapatos y salgamos de ahí huyendo, en buen dominicano. Porque quien confronta de pecado y transforma, el Señor, porque ya nosotros cumplimos, no se frustren. Yo escuché a una persona que sufría y de un sufrimiento que la gente que se va a perder, no todos vamos a ser salvos, hermanos, porque se le va a llevar la palabra, pero no todos la van a recibir. Es como en las parábolas de Jesucristo, cuando va a sembrar la semilla, cae en piedras, cae en tierra árida, cae entre piedras, pero también va a llevarse la palabra y va a germinar a través no de nosotros. Nosotros somos simples herramientas, simples instrumentos del Señor para cumplir con esa gran comisión. Para quien va a hacer germinar la palabra, quien va a confrontar de pecado, quien va a restaurar y va a utilizar inclusive esa persona de arrepentimiento para hacer ejemplo y testimonio de otras personas que para que vengan a los pies de Cristo. El Espíritu Santo que se glorifica, o sea que no nos frustremos. Sin embargo, el castigo del pecado, el castigo y el juicio del pecado es real y viene sobre los pecadores. También tenemos el arrepentimiento, que es el único camino para escapar de la ira del Señor. Y yo diría que el arrepentimiento, le voy a añadir el arrepentimiento oportuno. A veces nos podemos enfriar producto de nuestro pecado cuando nos descuidamos de hacer devocionales, cuando nos descuidamos de leer su palabra, cuando Dios nos da la oportunidad de poder predicar y no lo hacemos por las distracciones que podamos tener. El Señor te va a dar alerta. En el Espíritu Santo te lo dice. Hey, ten cuidado ahí. ¿Qué está pasando? Te está relacionando mucho. El Señor nos dice en su palabra no discriminar a aquellos que no conocen a Dios, pero que nos juntemos con los que hablamos el mismo lenguaje, hermanos, hermanas. Cuidado con quien me estoy relacionando en el trabajo. Cuidado con quien me estoy relacionando en mi barrio, en mi sector, en el residencial.
porque en nuestra humanidad caída, pues nos vamos a dejar atraer de esas cosas si nos distraemos. Y caemos ahorita en lo mismo de ellos. Bueno, como decimos los dominicanos, juntos por no reburujado, ¿eh? Y tampoco se lleven de aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira, eso es falacia. Para ser hijo de Dios, debes reconocer que eres un pecador, debes reconocer que tu único Salvador es Jesucristo, que cargó tu pecado en la cruz del Calvario, y nos volvemos hijos adoptivos de Dios. O sea, que no venga con eso, que todos somos hijos de Dios, pero dígale que no. Para eso tiene que arrepentirse y reconocer a Cristo como único Señor y Salvador, y somos adoptados por Él. También hay un Dios que promete restauración y gozo a los que confían en Él. Ese gozo creo que cada siervo del Señor en momento de pecado, arrepentimiento y restauración, de manera personal lo ha sentido. Y esa promesa de restauración, pues es fiel y la veremos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque Sofonías de manera explícita o profetiza al pueblo de Israel el juicio de Dios, también Cristo es representado en el Nuevo Testamento como el poderoso que traerá salvación a la tierra y a sus redimidos. Cristo mismo es reflejado en Sofonías, en las predicaciones y cómo profetizó, lo relacionado aún más a la segunda venida de Cristo en ese proceso de restauración. Tengamos, amados hermanos, en nuestras mentes, en este momento que estamos haciendo este resumen, que hoy es el día de buscar a Dios, que no se endurezcan nuestros corazones. Venid a Cristo, el refugio eterno, y escuchad el dulce canto del Redentor sobre cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Sofonías, ya concluyendo para entrar al resumen del próximo profeta, vemos en la Biblia cómo Sofonías también, como profetizó y como hombre que servía y temeroso del Señor, pues lleva plegarias al Señor de arrepentimiento personal. También esa confesión de esa forma de orgullo, pero también que lo llevara a su pueblo y a los que iban a ser redimidos a la búsqueda de la humildad. También cómo clama a su Señor por justicia y equidad entre todo lo que él estaba viviendo, también por los más vulnerables, los pobres. Y cómo también resalta este profeta y en confesión la falta de reverencia y la búsqueda auténtica en temor a Dios. Un temor, tenemos que tener mucho cuidado aquí, no un temor porque no vaya a hacer algo, porque es malo, es un temor reverente. E inclusive cada uno de nosotros, cuando nos congregamos, a veces no, el enemigo, si lo permitimos, él entra a las iglesias, podemos tener distracciones con nuestros hijos, con mi mejor amigo, a mí, que comenzamos a hablar. Tenemos que tener una reverencia en el templo, hermanos, hermanas, en respeto, en ese temor, pero un temor en reverencia al Señor. Y transmitir eso a aquellos que tenemos hijos, de que en la iglesia ese temor reverente, debemos estar en silencio, en concentración, y en los niños en su mundo, ¿verdad? Ellos se van desarrollando y van a saber que a la iglesia tenemos que ir en reverencia. ¿Qué es la reverencia? Estar calladito, sentado, escuchar la predicación, la cual nos habla, nos confronta, nos edifica y gozarnos en el Señor en reverencia. Eso es algo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos, pero primero aplicarlo ya como personas adultas, ¿verdad? En nuestras vidas. También el profeta Sofonías, pues, clama al Señor en petición por la compasión y misericordia hacia cada uno de los necesitados de ese momento y el día de hoy.
también se ve la confesión de cualquier forma de adoración vacía y que hay una búsqueda de oración genuina a nuestro Señor, que sea de todo corazón. Recuerden que el Señor conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y también podemos ver la petición sobre la protección divina en medio de esas adversidades que se desarrolló en todo el pueblo de Judá. También hay una confesión de Sofonías en la falta de paciencia y la búsqueda también de esa paciencia, que confesemos cualquier falta de nuestras vidas y busquemos entonces nosotros poder desarrollar con esa paciencia, basándonos en las exhortaciones eh, y sabiendo que el Señor, cuando le clamamos, las cosas no ocurren en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él, que es perfecto. También esa relación que comenzó ya cuando el Señor forma su pueblo en obediencia, ¿verdad? Cuando ya forma la nación de Israel, producto de tanto pecado y de dejarse atraer por el pecado de su pueblo, como lo vemos al día de hoy, que hay una restauración de esa relación que ha sido fracturada. Oremos por esa restauración de las relaciones fracturadas en nuestras vidas, en nuestro entorno, inspirándonos siempre en la restauración que también este profeta pues llevó al pueblo de Judá. También se ve ese agradecimiento que Sofonías le da a Dios por esa promesa de salvación y gozo, y que se ve reflejada, obviamente, en el Nuevo Testamento con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, en el libro de Sofonías y en todas las profecías vamos a ver aquí a nuestro Cristo reflejado como Rey, como Salvador, como juez y como aquel que en medio de las tribulaciones y la destrucción del mundo pues va a traer la paz. ¿Cómo traerá la paz? Primero, no habrá injusticia cuando ya el Señor restaure y tenga su pueblo y reine con su pueblo, ni dirá nadie mentira, ni la boca de ellos se hallará lengua engañosa. Eso lo vemos en Sofonía 3:13. En Cristo encontramos la paz, pero una paz verdadera y el reinado de nuestro Señor en justicia. Como juez, dice la palabra de Dios en Sofonías 1 de 2 al 3, va a destruir por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová, y él va a exterminar y exterminaré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová, o sea, son los pecadores. Pues Jesús, pues es el juez que vendrá, como lo mencionamos anteriormente, a juzgar las naciones. Eso va a ser, hermanos, en su segunda venida. Y como Salvador, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Cristo es nuestro Salvador y el único que nos va a llenar de gozo y la restauración de su pueblo. Como rey, en Sofonías 3:15, nos dice Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Como rey, aquí vemos el pasaje que señala a Cristo como el rey soberano sobre todas las naciones, pero principalmente, ya luego soberano sobre su pueblo, pero sobre su rey. Gloria a Dios. Jesús es el Rey de Reyes que vino a establecer un reino eterno. En su segunda venida, Cristo va a gobernar con justicia y apartará todo el mal de de su pueblo. O sea, en las misericordias, el plan perfecto de salvación del Señor, cuando aquellos que ya hayamos muerto y se hemos resucitado, Él va a borrar el pecado de nuestras mentes. Yo dije, hasta ahí llega la misericordia de Él y cumplir esa perfección de nosotros adorarle de manera genuina. Quitar toda mancha, todo dolor.
vamos a recordar solo las cosas buenas. Ya las cosas malas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Bueno, luego de ver hacer este recorrido, en resumen, sobre el libro de Sofonías, profeta menor, sabiendo que no, esto no va a quitar peso o que importancia, sino por la longitud del libro, vamos a hacer, a desarrollar con cada uno de ustedes y a compartir